Buen día, ingeniero. Este es el grupo número 4 de telecomunicaciones. A continuación, realizaremos la presentación de la investigación solicitada. Iniciamos con la teoría matemática de la comunicación por Claude Shannon. Esta está relacionada a las leyes matemáticas que rigen la transmisión del procesamiento de información y se ocupa principalmente en la medición y representación de la información, así como la capacidad que tienen los sistemas de comunicación para transmitir y procesarla. Esta teoría también se le llama la teoría de la información o de la comunicación. Es un modelo de comunicación pensado en función a la cibernética, el cual estudia el funcionamiento de las máquinas electrónicas, especialmente. Se trata de una unidad cuantificable que no tiene en cuenta el contenido del mensaje. Shannon dice que el tiempo necesario para transmitir información es proporcional a la cantidad de información transmitida. Es decir, que entre más información queramos transmitir, más tiempo vamos a tardar en transmitirla. La finalidad de la teoría matemática es mejorar la eficiencia en la transmisión de información a través de los siguientes elementos. La velocidad en la creación y transmisión de mensajes. La segunda es la capacidad de los canales de la comunicación. Y la tercera, la codificación eficaz de los canales que evite la ambigüedad y los ruidos entre el emisor y el receptor. En lo que serían las aplicaciones de la teoría matemática de Claude Shannon, se puede decir que se tiene una gran diversidad en los campos en los cuales podemos implementar esta teoría, ¿verdad? Tendríamos en los campos de la televisión, radio, telefonía, que son los más comunes en los que se podría implementar. También actualmente se puede implementar en campos como la robótica, inteligencia artificial, etcétera, ¿verdad? Shannon principalmente tuvo su enfoque en la compresión de datos, almacenamiento y comunicación, ya que estos necesitaban una codificación óptima para poder tener una mejor comunicación libre de errores. Un ejemplo básico, por decirlo así, al momento de hablar de compresión, se puede hablar de los archivos zip, que es un archivo, por decirlo así, más común que se utiliza en el día a día en la informática, ¿verdad? Ya que puede comprimir una gran variedad de archivos y hacerlo más manejable al momento de transmitir los datos. En el ámbito del audio y video, se puede decir que un ejemplo básico sería los dispositivos MP3 y MP4 para poder manejar lo que serían audios, también se puede manejar videos. Esto lo hacemos para que se pueda comprimir los datos y la calidad no se pierda tanto al momento de poder comprimirlos. Entonces, esas serían aplicaciones básicas que se tienen al momento de aplicar la teoría. Ok, seguimos con los elementos de la teoría de la comunicación, que son 6 básicamente, y bueno, el primero es la fuente que dice, bueno, Shannon lo propone como que puede ser un humano o una máquina. En este caso, pues puede ser una computadora o un humano, el que establece el mensaje y que desea enviar hacia el receptor o el destinatario. Como siguiente elemento tenemos el transmisor. Se refiere más que todo al componente técnico que transmite el mensaje y lo convierte en señales apropiadas, que suelen ser en código binario, unos y ceros. Luego seguimos con el canal. En este caso, pues es el medio físico, en el cual pues el mensaje es transmitido codificadamente y cumple las funciones de mediación y transporte. Luego tenemos el ruido, que es el que en el proceso donde afecta el ruido en la transmisión del mensaje, ya que son posibles distorsiones que afecta en el recorrido. Posteriormente tenemos el receptor, que en este caso también sería el recurso técnico, como lo dice Shannon, que transforma las señales recibidas en mensajes. O sea, en pocas palabras, decodifica el mensaje para que pueda ser entendible por el receptor. Y finalmente,
tendríamos en la siguiente presentación, que sería el destinatario o el destino, el cual es el punto de llegada del proceso de la comunicación. En este punto, el mensaje es recibido finalmente por el destinatario, ya decodificado y entendible. En pocas palabras, pues ya es el final del recorrido o por los procesos que pasa el mensaje, ¿verdad? Bueno, vamos con lo que es la entropía. La entropía es también llamada entropía de la información o entropía de Shannon. Esta representa la cantidad promedio de conocimiento sobre algo nuevo. Debido a esto, la entropía está asociada a la cantidad de incertidumbre promedio, medida del desorden o peculiaridad de combinaciones que emite una fuente de información. La entropía de una fuente de información es el valor promedio de información de cada uno de los símbolos de la fuente. Por lo que si dividimos la expresión por la cantidad de símbolos enviados, tenemos el valor promedio en bits por cada símbolo. Para esto tenemos la siguiente expresión, en la cual la H representa la cantidad de información promedio, la X la distribución de los símbolos, y P de XY representa la probabilidad de observar un símbolo en particular. Debido a esto, por lo que, aunque no sepamos cuál es el siguiente símbolo que una fuente va a transmitir, en media podemos esperar conseguir H bits de información por símbolo, o bien N por H bits en un mensaje de N símbolos, consiguiendo de esta forma medir la cantidad de información que una fuente puede dar en un tiempo determinado. Para continuar, tenemos que la entropía, o como para hacer un resumen, podemos tener que la entropía se puede decir que es una forma de medir la cantidad de información que estamos transmitiendo. También podemos ver la entropía como un equivalente al desorden, ya que nosotros acá podríamos calcular directamente las barreras también de comunicación, lo que lleva a la pérdida de información. En el siguiente ejemplo, nosotros podemos ver directamente la información con respecto de los dados. Gracias. Acá nosotros lo que podemos deducir de esto es que en un estado de alta entropía podemos ver que la probabilidad de tener estos dados y que podamos tener nosotros o poder conseguir con estos dados una sumatoria que sea 7, esto es un estado de entropía muy alto, ya que nosotros por la cantidad de opciones que tenemos para escoger es una cantidad de manejo directamente de la información. Ahora la entropía para que la sumatoria sea igual a 12 es muchísimo más elevada. Lo que podemos deducir de esto nosotros es que cuanto más variado es el sistema inicial, más entropía tenemos para la habitación de este desorden. Gracias. ¿Cuál es el teorema de muestreo de Nyquist y Shannon? El teorema de muestreo es precisamente el teorema, es un principio teórico fundamental que regula el diseño de sistemas electrónicos de señal mixta. El teorema trata del muestreo, que muchas veces se confunde o es asociado con una cuantificación. Sin embargo, este proceso sigue al de muestreo en la digitalización de una señal y, al contrario del muestreo, no es reversible. Se produce una pérdida de información en el proceso de cuantificación, incluso en el caso ideal teórico, que se traduce en una distorsión conocida como error o ruido de cuantificación y establece un límite teórico superior a la relación señal-ruido. Dicho de otro modo, desde el punto de vista de este teorema, las muestras discretas de una señal son valores exactos que aún no han sufrido redondeo o truncamiento sobre una precisión determinada. Es decir, que aún no han sido cuantificadas, por lo que no hay error en estos. El teorema demuestra que la reconstrucción exacta de una señal periódica continúa en banda base a partir de muestras. Es matemáticamente posible si la señal está limitada en banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda. El teorema de muestreo es de aplicación en múltiples campos, típicamente en telecomunicaciones y audio, pero también en muchos otros. Es menos evidente con el tratamiento de imágenes en 2D y 3D,
osciloscopio, instrumentos de medición y en cualquier aplicación que suponga manipulación digital de señales. Hay un ejemplo tan básico que es como si nosotros quisiéramos almacenar digitalmente esta señal que vemos acá. Esta señal analógica real no cabe, necesitaría una memoria infinita para almacenar su infinito grado de detalle. Así que de alguna forma tenemos que simplificarla. Y simplificarla casi siempre se supone perder información. La forma más sencilla e intuitiva de digitalizar esta señal es muestrearla. Es decir, vamos a tomar pequeños intervalos regulares y almacenarlos. Esta lista de números es nuestra señal digital. El proceso de muestreo es más exacto cuando se acerca más, o sea, cuando tenemos el espacio entre los puntos más corto. Es decir, si mayor es la frecuencia de muestreo, captará menos detalles, pero si la cantidad de distancia entre los puntos es más corta, se capta más detalles de esta señal. Esto sería todo, gracias.